El día en que mi hermanita inició el jardín de infantes, me herí la mano con vidrios quebrados y la sangre no cesaba. Mientras permanecía tendida en la tina desmayándome, contacté a mi madre solicitando auxilio. Del otro lado se escuchaban carcajadas y conversaciones. Arlette, ¿otra vez simulando estar malita? ¿Podrías dejar de actuar tan egocéntrica y no estropear el momento importante de tu hermanita? Pip, 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 terminó la llamada. Observé cómo el agua templada de la tina se transformaba despacio en un rojo intenso, mi organismo enfriándose con cada instante transcurrido. Horas después, esa misma velada, regresaron trayendo un bizcocho para festejar a mi hermanita y mi madre continuaba reprochando lo poco atenta que resultaba yo, recluida en mi cuarto durante todo el día sin probar bocado. Lo que ignoraba era que en esta ocasión jamás volvería a incomodarlos de nuevo, pues ya había fallecido en ese aseo desatendido. Tras recibirme el diagnóstico de un severo desorden hemorrágico, pasé a ser la princesa frágil de nuestro hogar. El doctor afirmó que no superaría los 5 años, por eso mis progenitores me priorizaron siempre, invirtiendo hasta los ahorros acumulados de toda su existencia en mis terapias. Durante mi 5º aniversario, por primera ocasión en largo tiempo, resonaron risas en nuestra vivienda. Únicamente mi hermanita pequeña, Ximena, inquirió con pura inocencia. «Arlette, ¿mañana vas a fallecer?» Aquella fue la inicial ocasión en que papá la golpeó, y mamá se postró junto a ella, orando al Señor, implorando apenas algunos años adicionales para mí. Sin embargo, el día del debut en el jardín de infantes de Ximena, lo único que expresé fue que sentía un leve malestar en el tórax. De pronto, mi madre colapsó, su palma estrellándose contra mi rostro. ¿Por qué resultas tan malvada? Necesitas destruir todo para tu hermanita. Todo nuestro universo orbita en torno a ti. No logramos disponer ni un solo día para acompañar a tu hermanita al colegio. Si deseas fallecer, entonces fallece. Deja ya de atormentarnos. Arrojó mis frascos de medicamentos, tomó la mano de Ximena y cerró de golpe la puerta tras ellas. Permanecí callada. Me quedé contemplando la herida en mi extremidad, la hemorragia que proseguía mientras mi organismo se helaba cada vez más. Al quebrarse el vidrio, por instinto alcé el brazo para resguardar mi rostro. Observé la incisión unos instantes antes de rememorar las palabras del facultativo. Querida, jamás en la vida debes cortarte. Si ocurre, el sangrado quizás no se detenga. Corrí en busca de una curita y la apliqué con fuerza. Se saturó en menos de medio minuto. Me volví buscando una venda, pero la sangre ya caía sobre el piso. A mamá le fascina mantener el hogar impecable. No podía provocarle otro caos. Limpié desesperadamente con mi manga, aunque la sangre únicamente se extendió por los mosaicos, expandiéndose como una flor horrenda. Tomé la toalla más próxima y la enrollé firmemente en torno a mi brazo. Un frío comenzó a apoderarse, partiendo desde las puntas de mis dedos e infiltrándose hondo en mis huesos. Me dirigí al aseo y llené la tina con agua tibia. Recostada en el calor, al fin experimenté cierto consuelo. La hemorragia continuaba, coloreando el líquido de un rojo tenue. De repente sentí una enorme nostalgia por mis padres. Utilicé mi reloj inteligente para contactar a mi padre. Timbró insistentemente. Nadie contestó. Probé con mi madre. Del otro lado había mucho bullicio, melodías, risas infantiles. Un universo festivo que parecía lejano millones de kilómetros del mío. ¿Qué sucede? Apúrate. Ya casi es el turno de la presentación de Ximena. Mamá, no me encuentro bien. Estoy perdiendo sangre. Su tono, endurecido por la irritación, cortó la comunicación. Otra vez no te sientes bien. Siempre solo te sientes mal cuando el planeta entero debe girar en torno tuyo. Tienes 8 años, ya eres mayorcita. ¿No podrías mostrarte un poco más comprensiva alguna vez? Instantes después, se interrumpió la línea, el pitido del teléfono reverberando en el aseo desierto. Contemplé cómo el agua se volvía paulatinamente carmesí y experimenté un impulso repentino de sollozar. Mamá acertaba. Constantemente generaba inconvenientes a todos. Mi dolencia constituía un inconveniente. Mi melancolía constituía un inconveniente. Y ahora mi pérdida sanguínea constituía un inconveniente. El chaleco tejido de mamá colgaba del borde de la tina. Lo atraje suavemente sobre mi rostro, aspirando su conocido perfume a jazmín. Recordaba a cuando era chiquita y ella permanecía junto a mi lecho de esa manera, durante mis fiebres. El agua se enfriaba. El sangrado aparentaba reducirse. Probablemente ya casi no quedaba nada. Mientras mi mente comenzaba a nublarse, reflexioné. Si se me agota toda la sangre, ¿por fin estaré en paz? Mamá y papá ya no deberían inquietarse por su hija delicada. Mi hermanita no tendría que sacrificar nada por mí, y yo no debería simular fortaleza jamás. No debería morderme la mano para reprimir los gritos de sufrimiento.
En plena madrugada me encogí dentro de la tina, sintiéndome tan protegida como debí sentirme en el útero materno antes de nacer. Al abrir nuevamente los ojos, contemplaba desde arriba mi cuerpecito pálido y menudo flotando en la tina, así que había fallecido. Escuché abrirse la entrada principal, seguida por el tono alegre de mi hermanita. Arlette. Regresé a casa. Me apresuré a observarlos. Mamá y papá retornaban tomados de la mano de Jimena. Papá portaba un bizcocho de fresas. Se detuvo bruscamente al notar el desorden en la sala. ¿Qué ocurrió acá? El ceño de mamá se arrugó. Tuvo un berrinche esta mañana. Inventó que se sentía mal porque se molestó al saber que llevaría a Jimena al colegio. El semblante de papá se ensombreció. Se está volviendo cada vez más egoísta. Intenté aclarar, moviendo las manos frenéticamente ante ellos. No fue así. Arlette no buscaba irritarlos, pero mis manos atravesaron el hombro de mi padre. Nadie percibió nada. Ximena soltó la mano de mamá y corrió hacia la entrada de mi cuarto. Golpeó suavemente. Arlette, sal a probar bizcocho. Silencio. Los observó. ¿Arlette duerme? Me desplacé hacia ella y la abracé. Gracias, Jimena. El tono de mamá sonó severo. No duerme. Nos ignora deliberadamente. Déjala. Cenaremos primero. Papá colocó el bizcocho sobre la mesa del comedor. Ximena lo contempló con voz tenue. Pero deseo aguardar a Arlette. Papá abrió la caja cruzando una mirada con mamá. Ojalá Arlette tuviera, aunque sea la mitad de consideración que su hermanita, nuestra existencia sería mucho más sencilla. Insertó 5 velitas en el bizcocho y las prendió. Alzaron a Jimena hasta una silla y mientras sus padres miraban, ella las sopló. Ese día también celebraba sus 5 años. Mamá preguntó con ternura. ¿Formulaste un deseo, Jimena? Los ojitos de Jimena centellearon. Sí, deseo que Arlette... Papá sonrió y le acarició la cabellera. Shh, si lo pronuncias fuerte, no se hará realidad. Observé desde un costado como espectadora muda. En mis aniversarios la casa siempre olía a fármacos. La cantidad de velitas parecía más una cuenta regresiva, pero el aniversario de Jimena por fin parecía un festejo auténtico. Al llegar el instante de partir el bizcocho, Ximena reclamó el pedazo mayor. Este va para Arlette. Transportó el plato hasta la puerta de mi cuarto y volvió a golpear. Arlette, ven a compartir bizcocho de fresas conmigo. Seguía sin respuesta. La sonrisa de Jimena se apagó gradualmente. Regresó el plato a la mesa. Arlette, murmuró quedamente. De pronto, papá extendió el brazo y le quitó el plato. Desechó todo, el pedazo de bizcocho de fresas perfectamente decorado al tacho de residuos. Golpeó la mesa con fuerza. Perfecto. Entonces no recibirá nada y nadie la llamará más. Pasar hambre unas comidas le enseñará la lección. Ximena se asustó tanto que sus ojos se llenaron de inmediato de lágrimas. Mamá la envolvió en sus brazos, lanzando una mirada furiosa a papá. ¿Por qué le gritas a ella? Luego habló dulcemente a Jimena. Tranquila, tesoro. Cenaremos primero. Cuando tu hermanita comprenda su error, saldrá sola. Me arrodillé junto al tacho de residuos, contemplando el bizcocho descartado. La fresa superior aún lucía tan fresca, reposando entre Kleenex usados. ¡Qué derroche! La fresa siempre fue mi preferida. Jimena consumió su porción pequeña mientras sus ojos se dirigían a mi puerta cada pocos instantes. Mis padres comieron en un silencio opresivo. Se suponía que éramos 4 alrededor de la mesa ahora. Una silla permanecía desocupada. Me senté allí y le susurré a mi hermanita. ¡Feliz aniversario! Esa noche mamá duchó a Jimena. Me posicioné delante de la cortina de la ducha con el corazón apretado, aterrada de que la abriera y me descubriera en la tina entre el vapor. Mamá jabonó la espalda de Jimena. Ximena alzó la vista. Su cabello húmedo adherido a la frente. Mami, ¿por qué Arlette aún no ha aparecido? Las manos de mamá se detuvieron un instante. Seguramente duerme, pero la extraño, comentó Jimena con voz suave. No la vi en todo el día. Mamá cerró la llave. Envolvió a Jimena en una toalla enorme y la estrechó con fuerza. Jimena, ¿alguna vez te molestas con mami y papi? ¿Molestarme? ¿Por qué? Mamá la sujetó aún más firme. Porque siempre estamos enfocados en Arlette. Porque le entregamos lo mejor siempre. Porque a veces no disponemos suficiente tiempo para ti. Jimena rodeó el cuello de su madre con sus bracitos mojados. No, por supuesto que no, porque Arlette está delicada. Su tono era solemne. Mi maestra explicó hoy que las personas delicadas requieren más atención. Yo, mami y papi debemos quererla en equipo. Los hombros de mi madre se estremecieron levemente. Hundió su rostro en la toalla de Jimena y permaneció muda largo rato. Eres una niña tan dulce, Jimena. Su voz sonaba apagada. La realidad es que tu hermanita ha vivido una existencia muy complicada. Me apretujé contra los mosaicos helados mientras mi madre proseguía. Nació muy frágil. El doctor indicó que tal vez no crecería. Mamá sorbió.
Por eso siempre teníamos temor. Padecía dolores, sentía miedo, se sentía sola. Solo queríamos ofrecerle todo lo posible. Su voz descendió a un murmullo. Pero a veces mami también se agota. A veces quisiera que estuvieras más fuerte. Quisiera disponer más momentos para compartir contigo. Jimena escuchaba sin comprender del todo y acarició la espalda materna con su manita. Me acuclillé en el rincón con lágrimas cristalinas deslizándose por mi rostro. Perdóname, mamá. Fui yo la que resultó poco atenta. Si nunca hubiera aparecido, cuánto más felices habrían sido sus vidas solo con Jimena. Pero no lograban escucharme. Tras la ducha, mamá arropó a Jimena en su lecho. Luego se dirigió a la puerta de mi cuarto y se detuvo allí bastante tiempo. Al fin alzó la mano y golpeó suavemente. «Arlette, ¿duermes?» Me desplacé frente a ella, deseando extender la mano y rozarla, pero las yemas de mis dedos atravesaron el vacío. No debí gritarte hoy, Arlette. Cometí un error. Era el debut escolar de Jimena y me sentía tan ansiosa. No pretendía ser severa. Hizo una pausa, aguardando una respuesta que jamás llegaría. Suspiró. Te reservé un pedacito de bizcocho en la sala. Es tu preferido de fresa. Asegúrate de comerlo. Esperó unos segundos más antes de regresar a su cuarto y cerrar la puerta. Fui a la sala. Sobre la mesa reposaba un platito con un trozo de bizcocho. La fresa superior estaba ligeramente ladeada. Ya entrada la madrugada, contemplé mi cuerpecito menudo en la tina. El agua estaba gélida ahora, mi rostro pálido como el papel. Mi madre jamás descorrió la cortina de la ducha. Ignoraba que nunca probaría el bizcocho que me reservó ni escucharía su arrepentimiento. El sol amaneció con indiferencia cruel. Me senté sobre la mesada del aseo, balanceando mis piernas fantasmales, observando cómo la luz matutina se filtraba por la ventana esmerilada. Iluminaba las partículas de polvo danzando en el ambiente, indiferentes a la tragedia guardada en la tina. En el corredor sonó el despertador. «Evaristo». La voz de mi madre sonaba áspera. «Desactívalo. Son las 7 en punto». Salí flotando por la puerta, desplazándome invisible por el corredor. La vivienda olía a glaseado rancio y al leve perfume persistente de las velitas extinguidas. El bizcocho de fresas permanecía en la mesa, la crema comenzando a separarse por el calor. Un monumento a una fiesta que parecía de otra existencia. «Yo preparo el café», gruñó papá. Atravesó justo mi cuerpo en el corredor. Lucía exhausto. No había descansado bien. Lo había visto revolverse en la cama, acosado tal vez por una casa demasiado callada que no debería estarlo. Mamá se dirigió primero al cuarto de Jimena. «Despierta, cumpleañera. Segundo día de jardín de infantes». Jimena despertó sonriendo, abrazando su nuevo osito de peluche. «¿Ya se levantó Arlette? Puede desayunar bizcocho». El semblante de mamá se endureció. Regresó la irritación. Una careta conocida. «Arlette seguramente sigue molesta». No cenó. «Puede aguardar». Siguió mamá hacia la cocina. Comenzó a preparar tostadas. La rutina resultaba asfixiante. Cada segundo transcurrido acercaba el grito que sabía que llegaría. «Debo administrarle su medicamento matutino», comentó mamá mirando el reloj. «Si omite la toma, su conteo de plaquetas descenderá». «No importa, mamá», murmuré. Aunque el sonido fuera solo una ráfaga fría, ya no queda sangre para coagular. Mamá se secó las manos en un trapo y recorrió el corredor hacia mi cuarto. Abrió la puerta. El lecho estaba tendido, las sábanas lisas, intactas. Arlette revisó el ropero, miró bajo la cama. Un destello de pánico comenzó a encenderse en su pecho. Un pequeño fuego de temor. «¡Evaristo!», gritó. «¿Está Arlette en el garaje contigo?» «No», respondió papá desde la sala. Mamá permaneció en el corredor. Solo quedaba una puerta cerrada. «El aseo», probó el picaporte. «Arlette, abre esta puerta», dijo con voz estridente. «Esto no es gracioso. Necesitas tu medicamento». «Silencio, Arlette», llamó más alto. «Deja de reclamar atención de una vez». Permanecí flotando a su lado. «No abras», quise advertir. «Por favor, llama a emergencias». «¡No abras, Evaristo!», gritó mamá. Se encerró. Papá llegó corriendo con la irritación marcada en sus facciones. «Por Dios, Arlette, arrancaré la puerta de las bisagras si no abres». Esperó 3 segundos. Luego utilizó una moneda para girar el seguro de emergencia del picaporte. El mecanismo sonó. La puerta se abrió. El hedor los impactó primero. No era solo el olor metálico de la sangre, era el aroma de una conclusión fría y húmeda. El perfume a jazmín del chaleco de mamá impregnaba el ambiente mezclado con hierro. Papá ingresó. Quedó inmóvil. El agua lucía turbia, de un tono óxido oscuro y profundo que parecía casi negro en las sombras. Mi cuerpo reposaba allí, menudo y blanco como porcelana, sumergido hasta la barbilla.
El chaleco cubría mi rostro como un velo, empapado y pesado. «Dios mío», murmuró papá. Fue un sonido que jamás había oído emitir a un humano, como si le hubieran arrancado todo el aliento del alma. Mamá pasó junto a él, sumergió la mano en el agua. El frío la hizo retroceder, pero obligó su mano hacia abajo. Tomando mi hombro, jaló. Mi cuerpo estaba rígido. El chaleco se deslizó de mi rostro. Mis ojos cerrados, mis labios azulados. La curita de mi brazo se desprendió, mostrando la herida irregular que me había vaciado la vida. Mamá no gritó. Emitió un sonido como el de un animal agonizante, un gemido agudo que destrozó la mañana. Cayó de rodillas en el agua roja, arruinando sus pantalones, salpicando aún más la flor horrenda de los mosaicos. «No, no, no», repetía, apretando mi cuerpo frío y húmedo contra su pecho. Se mecía de lado a lado, empapándose en el líquido ensangrentado. «Despierta, pequeñita, despierta. Mami, lo siento. Mami, estoy aquí». Papá retrocedía con las manos en la cabeza. «Llama al 911». Intentó, pero no podía moverse. Observaba la toalla en el piso, la que yo había usado para limpiar. Miraba la mancha en los mosaicos donde intenté protegerlos de mi desastre. No quería ensuciar nada para mamá. Susurré. Lo intenté. Ximena apareció en el corredor frotándose los ojos. «Mami». Papá se giró. Su rostro era una máscara de espanto. Interceptó a Ximena antes de que alcanzara la puerta, cubriéndole los ojos. La arrastró lejos. «No mires, Ximena. No mires». Pero ella había visto el agua roja. Había visto el brazo de su hermanita colgando inerte sobre el borde de la tina. Llegaron la policía, luego el forense. La casa se llenó de voces y estática. Me senté sobre la heladera observando. Interrogaron a mis padres en cuartos separados. La sospecha flotaba en el ambiente. Negligencia. Esa fue la palabra que el oficial pronunció en voz baja a su colega. «¿Por qué no la supervisaron?», preguntó el investigador. «Mamá». Mamá estaba envuelta en una manta temblando. Sus ojos, una mirada perdida de 1000 yardas. Pensé que dormía. Estaba molesta con nosotros. «Tiene un desorden hemorrágico severo, señora». «¿Y no la supervisaron durante 12 horas?» «Cerró con llave», murmuró mamá. Se ocultaba. «Hemos hallado su teléfono», dijo el investigador. Colocó mi reloj inteligente y mi celular sobre la mesa en una bolsa de evidencias. «¿Y el suyo, señora Thorne?» Mamá alzó la vista. «Ella llamó», dijo el investigador. Su voz carecía de compasión. A las 6:14 de la tarde, la llamada duró 22 segundos. Mamá empalideció. El recuerdo la golpeó como un impacto físico. La fiesta, el bullicio, la impaciencia. Es que nunca estás bien salvo cuando el mundo entero debe girar en torno tuyo. Mamá tuvo náuseas. Se inclinó y vomitó en el piso. Le dijo que sangraba, ¿verdad?, insistió el investigador. No le creí. Sollozó. Mentía. Esa mañana dijo que le dolía el pecho para evitar llevar a Ximena. Pensé que sentía celos. El investigador miró a papá que estaba en el umbral. Papá parecía devastado. «A mí también me llamó», dijo papá con voz vacía. 6:13 de la tarde. No contesté. ¿Por qué no estaba al volante? Pensé que llamaba para quejarse del bizcocho. El investigador cerró su cuaderno. Parece que la causa del fallecimiento fue shock hipovolémico por exsanguinación. Intentó vendarse sola. Intentó limpiar. Los observó con juicio frío. Murió tratando de no incomodarlos. Esa oración destrozó a mi padre. Se deslizó por la pared, hundiendo el rostro en las manos, llorando con sollozos descontrolados y grotescos. El entierro fue modesto. Llovió. Me sepultaron en un pequeño féretro blanco. La princesa frágil me llamó el cura. Ximena aferraba la mano de mamá. No lloraba. Parecía furiosa. Solo tenía 5 años. Pero el trauma te madura. Comprendía que yo estaba en la caja y que la caja iría bajo tierra. «Arlette tiene frío», dijo Ximena en voz alta durante la plegaria. «Shh», susurró mamá. «Tenía frío en el agua», insistió Ximena. «¿Por qué no la sacaron?» Los presentes intercambiaron miradas. Los vecinos murmuraban. La dejaron desangrarse. Estaban comiendo bizcocho. Me situé junto a la sepultura. Intenté tomar la mano de papá. Temblaba demasiado. Olía a whisky. Eran las 11 de la mañana tras el entierro. La casa se transformó en mausoleo. Mamá no dejaba de limpiar. Restregó los mosaicos del aseo hasta que las juntas se deshicieron. Cambió la tina, pero se negó a entrar en esa habitación. Usaba el aseo de visitas. Papá abandonó su empleo. Se sentaba en la sala mirando la pantalla apagada del televisor. No conversaban. La culpa era un tercero habitando la casa. Una noche, meses después, estalló. «Le colgaste el teléfono», gritó papá. Lanzó un vaso contra la pared. «Te dijo que se moría y la llamaste egoísta».
Tú desechaste su bizcocho, gritó mamá con las venas del cuello hinchadas. Tú le dijiste que no tendría nada. Le dijiste que aprendiera la lección, pues la aprendió Evaristo. Aprendió que era una carga. Deseaste que muriera, rugió papá. Te escuché. Si quieres morir, entonces muérete. Eso dijiste esa mañana. Mamá quedó paralizada. Las palabras flotaban en el ambiente, cortantes como el vidrio que me hirió. No quise decirlo, susurró. Solo estaba tan agotada. La matamos, dijo papá. Se sirvió otra copa. La matamos tan seguro como si la hubiéramos herido nosotros mismos. Me senté en las escaleras abrazando mis rodillas. Por favor, deténganse, susurré. Ahora estoy bien, no sufro. Pero no lograban oírme. Ximena estaba sentada en lo alto de las escaleras. Sujetaba el pedazo de bizcocho de fresas, el del tacho. Había rescatado el adorno de plástico. Arlette los odia a ambos, dijo Ximena. Ambos alzaron la vista. Ella me lo dijo. Ximena mintió. O quizás lo creía. Me dijo que se alegra de haberse marchado. El largo invierno. El divorcio sucedió 6 meses después. Papá se trasladó a un departamento económico en el centro. Mamá permaneció con la casa, pero convirtió mi cuarto en un altar. Dejó el chaleco manchado de sangre en la silla. No quiso lavarlo. Dijo que necesitaba el aroma. Ximena creció en el campo de batalla. Se transformó en la niña dócil porque le aterrorizaba volverse complicada. Obtenía calificaciones excelentes. Jamás protestaba. Cuando enfermaba, aprendió a prepararse comida sola porque mamá pasaba días en cama mirando fotos mías. Vi a Ximena cumplir 10 años. Luego 12, luego 15. En su aniversario de 16, Ximena llegó tarde a casa. Mamá la aguardaba. ¿Dónde estabas?, gruñó mamá. Preparé un bizcocho. Ximena miró el bizcocho de fresa. Odio la fresa, dijo Ximena con serenidad. A Arlette le gustaba la fresa. A mí me gusta el chocolate. No menciones su nombre, susurró mamá. ¿Por qué? Porque tú la mataste. Mamá abofeteó a Ximena. Fue el eco de la cachetada que me dio a mí esa mañana. El sonido idéntico. Ximena no lloró. Se tocó la mejilla y sonrió con una sonrisa fría y escalofriante. ¿Quieres arrojarme mis medicamentos también?, preguntó Ximena. ¿Quieres decirme que simplemente me muera? Ximena, basta. He hallado la grabación, dijo Ximena. Mamá quedó helada. ¿Qué? El reloj inteligente de Arlette. La policía lo devolvió. Lo guardaste en la caja de su ropero. Lo cargué. Ximena extrajo el reloj de su bolsillo. Grabó una nota de voz mientras estaba en la tina. Me acerqué flotando. Había olvidado eso cuando el frío se instaló. Había presionado el botón. Quería despedirme. Ximena pulsó reproducir. La habitación se llenó del sonido del agua corriendo. Luego mi voz débil y entrecortada. Lo siento por la alfombra. Intenté limpiarla. Por favor, no se enfaden. El agua está cálida y agradable ahora. Los quiero. Feliz aniversario, Ximena. Come la porción de fresa por mí. Luego silencio. Luego el sonido del teléfono cayendo de mi mano y golpeando la porcelana. Mamá se desplomó al piso. No gritó esta vez, simplemente se quebró. Se encogió en posición fetal, emitiendo pequeños sonidos animales de dolor. Ximena la observó. Se disculpó, dijo Ximena con lágrimas al fin corriendo por su rostro. Se estaba muriendo y pidió perdón por la alfombra, porque hiciste que sintiera que su existencia era una suciedad. Ximena abandonó la casa. Me quedé con mamá. Coloqué mi mano en su hombro. Ella se estremeció. Arlette, susurró. Por primera vez en 8 años me percibió. El puente. Ximena fue al departamento de papá. Era un caos. Botellas por doquier. Papá parecía 20 años más viejo. Ximena lo miró con ojos entrecerrados. Dejó una grabación, dijo Ximena. Se la reprodujo. Papá escuchó. Cerró los ojos. Las lágrimas brotaron, surcando la mugre de su rostro. No contesté. Susurró. Dejé que sonara. Tienes que solucionar esto, dijo Ximena. Me gradúo en 2 años. Me iré. Si ustedes dos no resuelven esto, si no se perdonan a sí mismos, no regresaré nunca. No cargaré sola con el fantasma de mi hermanita jamás. ¿Cómo lo solucionamos?, preguntó papá. Ella se marchó. Dejen de ocultarse, dijo Ximena. Vamos a la sepultura. No hemos ido en 5 años. Al día siguiente, domingo, se reunieron en el cementerio. La hierba sobre mi sepultura estaba crecida, la lápida sucia. Arlette Thorne, hija amada. Mamá trajo utensilios de limpieza. Papá trajo flores, lirios blancos. Odiaba los lirios. Susurré. Huelen a entierro. Le gustaban las margaritas, dijo Ximena como si me oyera. Las pequeñas y silvestres. Mamá se arrodilló y comenzó a restregar la piedra. Lo siento. Hablaba a la piedra. Lo siento muchísimo, pequeñita. Fui débil. Fui egoísta. Papá se colocó a su lado.
Debí protegerte. Fallé. Pasaron horas allí. Limpiaron la sepultura hasta que relució. Plantaron margaritas. Por primera vez hablaron de mí. No como una tragedia, sino como una persona. ¿Recuerdas cómo dibujaba en las ventanas con el dedo? Dijo papá. ¿Recuerdas cómo intentaba enseñar al gato a bailar? Mamá sonrió entre lágrimas. ¿Recuerdas cómo siempre me daba el pedazo más grande de bizcocho? Dijo Ximena suavemente. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, el aire se tornó dorado. Me situé frente a ellos. Ya no sentía frío. El agua no era roja. Llevaba mi vestido amarillo favorito, el que usaba antes de enfermar. Miré a mamá. Ella alzó la vista entrecerrando los ojos contra el sol. Sus ojos se agrandaron. Miré a papá. Dejó de respirar un instante. Miré a Ximena. Ella sonrió. «Está bien», dije. El viento llevó mi voz entre las hojas. «Estoy bien». Me acerqué a mamá y la abracé. Sentí el calor de su cuerpo, el latido de su corazón. «Te perdono». Me acerqué a papá, besé su mejilla. «Te perdono». Abracé a Ximena. «Vive por mí, Peque». Haz ruido. Ensucia cosas. Una ligereza repentina me invadió. El lazo que me ataba a la tina, al sufrimiento, a la culpa, se quebró. Miré hacia arriba. El cielo no era solo cielo, era una puerta. ¿Lo sentiste?, susurró mamá. Se sintió como jazmín. Se sintió como un abrazo, articuló papá. Se marcha, dijo Ximena mirando el espacio vacío donde yo estaba. Finalmente, se marcha. Di un paso atrás. El mundo comenzó a desvanecerse en un blanco cálido y luminoso. Ya no era la princesa frágil, no era la niña delicada, no era la carga. Era simplemente Arlette y era libre. Mamá, papá y Ximena permanecían junto a la sepultura tomados de la mano. Estaban rotos, marcados e imperfectos, pero estaban unidos. Y mientras me desvanecía, vi a papá meter la mano en el bolsillo y sacar un caramelo de fresa. Lo desenvolvió y lo colocó sobre la lápida. «Feliz aniversario, Arlette», susurró. Sonreí y entonces me fui.